la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Marcela, Juan, auditorio? Muy buenos días. Y la pregunta del día, sin duda, es ¿quién o quiénes y por qué razones protegen al extesorero de Coahuila, Javier Villarreal Hernández, confeso en los Estados Unidos por al menos 3 delitos, y quien hace más de 4 años espera que le dicten sentencia en el vecino país? La pregunta es cada vez más relevante en nuestra entidad, que a falta de información puntual sobre los procesos penales que se le siguen aquí, el vacío se está llenando con especulaciones que suenan a verdad. Y la más importante de las lucubraciones realizadas alrededor del ex todopoderoso funcionario de la administración de Humberto Moreira es que Javier Villarreal se ha convertido en los últimos años en una mina de información sensible para las autoridades de los Estados Unidos. En efecto, resulta difícil encontrar explicaciones alternativas al hecho de que, habiéndose declarado culpable de al menos 3 delitos desde septiembre de 2014, el abogado defensor de Villarreal haya promovido y la justicia norteamericana haya accedido a su petición de posponer hasta en 9 ocasiones la audiencia en la cual se le fijará sentencia y en consecuencia vaya a la cárcel. Y es que solo si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lograra armar otros casos en contra de los cómplices de Villarreal Hernández, se entiende que al fiscal de los Estados Unidos no le corra prisa por colocar a uno de los artífices de la mega deuda coahuilense tras las rejas. ¿Y acaso entonces sea esta la razón por la cual en Coahuila todo hace indicar Javier Villarreal tiene tanta suerte con las autoridades responsables de procurar y administrar justicia? Pues a diferencia de lo que ocurre allende nuestras fronteras, no solamente no se le persigue con vehemencia, sino que va derrotando en forma consistente a las autoridades locales. No solo eso, además, que Villarreal y uno de sus presuntos socios, Sergio Fuentes, obtiene fallos favorables, el Poder Judicial de Coahuila parece mostrarse solícito para contribuir a que no se hagan olas en el mar de la opinión pública con la información generada en el caso. Justo eso ocurrió esta semana, concretamente entre la noche del martes y la tarde de ayer, cuando los responsables de la página web del Tribunal Superior de Justicia de nuestra entidad hicieron malabares para esconder el hecho de que el pasado 10 de diciembre, en medio de la vorágine del fin de año, una jueza de Saltillo decidió dejar sin efecto una orden de aprehensión girada contra Villarreal y Fuentes dentro de un caso que la otrora Procuraduría General del Estado habría iniciado contra ellos en 2016. Como lo ha documentado el periódico Vanguardia, alguien en el Poder Judicial de Coahuila ordenó remover de la página web la lista de acuerdos correspondiente al 10 de diciembre y colocar en su lugar un aviso según el cual ese día no se emitieron acuerdos en el juzgado que lleva la causa, lo cual era absolutamente falso. De acuerdo con el registro electrónico de la página, esta de acuerdos habría sido retirada del sitio electrónico cerca de las 11 de la noche del martes pasado, luego de que comenzara a difundirse la noticia del fallo favorable a Villarreal, pero una vez desatado el escándalo, la lista de acuerdos reapareció ayer entre las 2 y las 3 de la tarde. Luego, el Poder Judicial decidió hacerle otro pequeño favor a los imputados. Declaró secreto el expediente, de tal suerte que de ahora en adelante, en las listas de acuerdo que por ley deben hacerse públicas todos los días, no pueda leerse más que el número del expediente. ¿Cuáles son los motivos detrás de esta estrategia? Resulta difícil, sumamente difícil, imaginar razones distintas a la de la complicidad. A menos claro que la Fiscalía de Coahuila y el Poder Judicial de nuestra entidad decidan explicarnos con peras y manzanas su extraño comportamiento de las últimas horas. Hasta aquí el comentario. Bueno, hace un momento platicamos precisamente con el fiscal unos cuantos minutos
y una de las preguntas que se le hizo fue en relación a la hora en que se movió el expediente. Y nos decía que generalmente los acuerdos son subidos a esta hora que se señala, se movió el expediente que estaba público, y que definitivamente pues todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Y bueno, Javier Villarreal ha venido sorteando una serie de situaciones que lo vinculan con el delito de fraude o el equiparado, y que entonces hasta este momento no hay un resolutivo. Sí, escuché la entrevista, Marcela, y yo tendría que decir que el fiscal ha dicho cosas que son, en el mejor de los casos, inexactas. Por ejemplo, el fiscal les contestó a ustedes que las listas de acuerdos se publican y se retiran todos los días, y que se sustituyen la de hoy, la de ayer, con la de hoy. Y eso, digamos, cualquier abogado que vaya a cualquier juzgado de cualquier materia de nuestra entidad o de cualquier entidad de la República sabe que funciona de una manera diferente. Porque si uno va a un juzgado, uno encuentra las listas, no sé, del último mes, de los últimos 2 meses. Están allí justamente para que los abogados que litigan los casos puedan consultarlas. Lo mismo ocurre con la página web. Si tú entras en este momento a la página web del Poder Judicial de Coahuila, tú puedes consultar una lista de cualquier día del año pasado, ¿sí? Entonces, no es cierto que las listas se retiran y se sustituyen todos los días. Pero lo más importante, en el caso específico de la lista de acuerdos del Juzgado Penal de Saltillo del día 10 de diciembre, lo que ocurrió a las 10:44 de la noche del martes pasado es que se retiró la lista original y se sustituyó por un documento que decía sin acuerdos. Es decir, el día de ayer, durante más o menos 14 horas, el Poder Judicial de Coahuila le estuvo informando a la ciudadanía un hecho falso, porque en su página web lo que se leía era que el día 10 de diciembre del 2018 el Juzgado Penal de Saltillo no había emitido acuerdo. Y eso no solamente era una especulación, no era una especulación solamente, ¿sí? Se comprobó cuando el día de ayer mismo, entre las 2 y las 3 de la tarde, mágicamente reapareció la lista de acuerdos en la página web del Poder Judicial. Hoy ustedes pueden ver en la portada de Vanguardia la trama, como el día martes había un documento en el sitio web, después ayer por la mañana había otro que decía que no había acuerdos, y luego después, entre las 2 y las 3 de la tarde de ayer, reapareció otra lista, que además es distinta a la que se publicó originalmente, porque ahora resulta que el caso es secreto. Uh-huh. ¿Y qué procede? ¿Esperar a que la autoridad se digne a hacer público lo que tendría que ser público? ¿O qué procede? Bueno, mira, esa es otra de las cosas que me llamó la atención de la entrevista con el fiscal, porque dice que la autoridad está obligada a mantener la secrecía sobre la investigación. Y eso, en esencia, es verdad. Hay una norma específica que obliga a los funcionarios públicos a mantener bajo reserva ciertos datos, entre ellos los relativos a las investigaciones de casos judiciales. Pero lo que ocurre con las listas de acuerdos, ¿sí?, es que hay información no solamente que sí puede ser pública, sino que el propio Poder Judicial ha publicado en múltiples ocasiones. Yo tengo aquí a la vista en este momento al menos 4 acuerdos, 4 listas de acuerdos del año pasado relativas al expediente 45-2016, que es el de la causa penal en la cual Javier Villarreal y Sergio Fuentes obtuvieron este fallo favorable. Al menos 4 listas de acuerdos del año pasado en los que se puede leer claramente el número del expediente, el nombre de los imputados, el delito por el que se les persigue y el tipo de resolución que se emitió. Es decir, el Poder Judicial sí había revelado esos datos en el pasado, pero resulta que el 10 de diciembre decidió que ya no más. Y eso merecería una explicación, porque hay una modificación en la conducta. Y además,
hay que decir otra cosa, y eso lo puede comprobar cualquier persona que vaya a un juzgado de cualquier materia a revisar las listas de acuerdos. Es una decisión que se toma de manera casuística si los datos se reservan o si no se reservan. Pero la regla es que en la lista de acuerdos se puede leer el número del expediente, los datos de las partes en el proceso en caso de juicios civiles o de los imputados en el caso de juicios penales, el tipo de asunto del que se trata y el tipo de resolución que se emitió. Entonces, la regla no es la secrecía. Y entonces me parece que lo que cabría esperar para responder ya puntualmente a tu pregunta, Marcela, es que las autoridades judiciales de Coahuila y la propia Fiscalía de verdad honraran la palabra que acaba de mencionar el fiscal, de que haya transparencia. Uh-huh. Tuvimos en participación del auditorio, en tanto tuvimos también la presencia del fiscal, y entre lo que nos preguntaban, y se lo preguntamos también al fiscal, es que si no hubiera sido capturado por el gobierno de Estados Unidos, Javier Villarreal, aquí en Coahuila, ¿andaría libre y gozando de todas sus ganancias como funcionario? Pues mira, digamos, esta es una especulación que no es difícil poder decir, y mire, yo pienso que hubiera ocurrido esto y efectivamente fuera cierto porque se trata de una situación hipotética. Pero vayamos a lo concreto. La Procuraduría General de Justicia de Coahuila, cuando armó el caso en contra de Javier Villarreal, obtuvo una orden de aprehensión, fue capturado, fue llevado al cerezo varonil de Saltillo, y luego la Procuraduría se conformó con que hubiera una caución económica, es decir, una fianza pagada por Javier Villarreal a cambio de enfrentar en libertad el juicio. Es decir, la Procuraduría hizo un pésimo cálculo, ¿sí? Porque el fiscal, el que persigue el delito, le tiene que decir al juez: fíjese, señor juez, que yo creo que esta persona a la que estoy imputando de tal o cual delito, creo que se podía sustraer de la acción de la justicia, y entonces le pido que le declare la prisión preventiva en lugar de fijarle una fianza, porque tiene tantos recursos a la mano que no importaría perder 1 millón, 2, 3 o los que se le hayan pedido de fianza en su momento a Javier Villarreal, como efectivamente ocurrió. Es decir, la Procuraduría cometió un hierro grave al haberse conformado con que Javier Villarreal pagara una fianza y pudiera enfrentar en libertad el juicio, porque no calculó bien que incluso pagando la fianza Javier Villarreal se iba a fugar. No pidió la medida cautelar adecuada, ¿sí? Y luego, otra cosa que a mí me llamó la atención de lo que dijo el fiscal es que los juicios están suspendidos. Habría que ver qué entiende el fiscal por suspendidos, porque pues tan no están suspendidos los juicios que el 10 de diciembre pasado se emitió acuerdo respecto de una de esas causas, la de 2016, dejando sin efectos órdenes de aprehensión, y esa es otra de las cosas puntuales que hay que ver. La Fiscalía de Coahuila ha perdido el caso, habría que ver los detalles. Yo intuía antes de escuchar al fiscal que efectivamente Javier Villarreal y Sergio Fuentes habían ganado un amparo y que a eso se debe ulteriormente el dejar sin efecto la orden de aprehensión en su contra, pero ahora lo ha confirmado el fiscal. Pero lo que ha confirmado entonces es que ellos han perdido el caso, que no lo armaron bien, y por eso un juez de distrito les concedió el amparo tanto a Javier Villarreal como a Sergio Fuentes. Entonces, ¿seguirían disfrutando de lo que se robaron de las arcas de Coahuila? Pues es probable, porque la Fiscalía y antes la Procuraduría no hacen sino comprobar cotidianamente su incompetencia en los juzgados, porque no saben armar casos y por eso luego los pierden en el amparo. Okay. Bien, Carlos, pues esta es un tema que a los coahuilenses les importa, les interesa. Tenemos una cantidad importante de llamadas cuestionando la justicia en Coahuila, la autonomía del Poder Judicial en el Estado, etcétera, y estaremos entonces dándole el seguimiento oportuno y desde la investigación que ustedes hacen allá en Saltillo en el diario Vanguardia. Claro que sí, Marcela, seguiremos hablando del tema sin duda. Gracias, Carlos Arredondo. Si baja nuestro colaborador.